Hola, buenos días. Eh, Hoy consideramos una clase online y lo que estamos mirando es el tema este de cómo tratar a un transmon como un qubit, esencialmente. Y entonces la pregunta es cómo, eh, cuando tenemos un qubit, generalmente lo que pensamos inmediatamente es cómo realizar compuertas lógicas sobre estos qubits. Y, y bueno, la forma de realizar esto es con... Este es un esquema que aparece en un artículo, no sé si lo mencioné en algún momento, pero es un artículo que tiene que ver con un approach, si bien ingenieril, hacia el sistema de circuitos superconductores. Creo que está en el programa del curso. Y es un artículo donde está Will Oliver como último autor, que es un experimental. Entonces, este esquema, lo que tenemos acá es un transform, ¿ya? Es este dispositivo de acá. Este es mi transform con su circuito equivalente, ¿no? Que ya hemos analizado varias veces, y este transformador está acoplado a través de un condensador de acoplo, que está acá. Es un condensador de acoplo a una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje que tengo acá es una fuente de microondas, esencialmente, voltaje microondas. Y lo que llegamos a revisar en la clase anterior es que cuando miramos el Hamiltoniano del transform y tomamos en cuenta, por ejemplo, que esta fuente de voltaje tiene, por ejemplo, la siguiente forma: V sub 0, esta es una amplitud, y algo que oscila aquí en el tiempo con alguna frecuencia omega por t más una fase en general. Entonces, el hamiltoniano que describe esta situación es el siguiente. Tengo, vamos a llamar aquí h el transform. Y aquí hay un término de interacción que tenía esta pinta menos 8 E sub c, la energía de carga, por C sub D, que es el voltaje, digamos, de la capacidad de acoplo. Aquí aparece P sub 0, dividido todo por 2E, y aquí aparece el operador de número de pares de Cooper en la isla superconductora, es decir, aquí es donde está mi nodo activo, mi variable de flujo. ¿Ya? Y entonces, el Hamiltoniano del transmon, como ya lo hemos visto varias veces, esto es 4 E sub C. Aquí voy a poner n al cuadrado, ya, suponiendo que estamos trabajando con una compuerta de carga estática igual a 0, ¿ya? Y entonces tengo menos la energía de Josephson. Recordemos, entonces, aquí hay una fase invariante de Gauge. Y lo que decíamos es que este Hamiltoniano del transmon siempre lo puedo diagonalizar, ¿ya? Tal que la primera parte lo puedo escribir como h barra sumatoria en índice j de frecuencias j y los proyectores correspondientes. Estas frecuencias omega j corresponden a los niveles de energía del transmon. Y entonces siempre podemos reescribir la interacción. ¿Ya? Este término acá es interacción. Entonces esta interacción siempre la podemos reescribir la base autoestado del Hamiltoniano del transmon. Y entonces lo que llegamos a mirar es que aquí aparece menos h barra coseno de omega por t más phi. Y aquí aparece una sumatoria en I, J. Y aquí aparece unas frecuencias de Rabi que dependen del elemento matriz correspondiente en la transición. En particular, entonces,
Estas frecuencias de Rabi están dadas por 8 P sub C, C sub D, P sub 0 sobre 2E, dividido por H barra ahora. Y aquí aparece en particular el elemento de matriz de este operador de número de pares de Q. Y lo que nos preguntábamos el otro día era, bueno, ¿cómo se comportan estos elementos de matriz ahora? Porque claro, lo que sabemos, por ejemplo, si consideramos los tres niveles más bajos de energía del transmut, por ejemplo, J igual a 0, 1, 2, etcétera. Entonces, esto significa, el 0 es el estado fundamental, tengo el primer estado excitado y aquí tengo un nivel por acá arriba, 2. Acordémonos que la distancia de separación entre 0 y 1 es diferente a la de 1, 2, y hay una anarmonicidad en el espectro. Y entonces, bueno, nos preguntamos cómo son estos elementos de matriz. Y para mirar esto en un poquito en detalle, lo que vamos a mirar es un cálculo numérico, ¿ya? Y entonces en el cálculo numérico, que es esencialmente el hamiltoniano, vamos a mirar el hamiltoniano del transmut, como ya lo hemos visto antes, con esta expresión de acá, ya en términos de operadores de número y el operador de la exponencial del operador de fase. Y nos vamos a preguntar cómo se comportan estos elementos de matriz del operador n en la base de autoestado del transmut. Y en particular nos vamos a preguntar cómo se comporta esto en función de, por ejemplo, la razón entre E sub j sobre E sub c. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, porque recordemos que el régimen del transmut significa que esta razón es mucho mayor que 1. ¿Ya? Entonces vamos a mirar cómo se comporta esos elementos de matriz. Y esto es el código que estamos mirando hace un tiempo atrás, que es esencialmente este código de aquí. ¿Ya? Eh, Aquí está definido el Hamiltoniano del transmut, esencialmente. Y entonces, por ejemplo, voy a fijar la energía de carga igual a 1, un parámetro arbitrario. O sea, es decir, todas las unidades de energía que aparezcan en mi simulación van a estar en unidades de esta energía de carga. ¿Ya? Y en particular, por ejemplo, vamos a definir un vector para la energía de Josephson. Un vector que va de 1 hasta 80 en unidades de subset. Y entonces lo que voy a registrar acá es, lo que nos vamos a focalizar ahora es en el elemento de matriz, que es lo que está acá. Fíjense, aquí está el loop que ya hemos visto antes, donde hago variar la energía de Josephson, esencialmente. Y para un número determinado de estado de energía de Josephson, diagonalizamos el hamiltoniano. Y entonces, aquí me voy a calcular, por ejemplo, estoy calculando n sub 0 es el elemento de matriz del operador n en el estado fundamental. N sub 1, elemento de matriz de n en el primer estado excitado, n sub 2 en el segundo estado excitado. Después tengo el elemento matriz 0, 1. Entonces me voy a preguntar si hay una conexión entre el estado fundamental y el primer estado excitado, entre el estado fundamental y el segundo, y entre el primer estado excitado y el segundo estado excitado. ¿Ya? Esto es el gráfico que está acá en realidad. Aquí, bueno, estoy corriendo esto, pero déjenme mover esta. Puede ser un poquito más grande este.
A ver, aquí. Este computador se ve un poco mejor. Miren, esta leyenda la puedo modificar y se puede mover, pero fíjense que aquí están los elementos de matriz del operador de número. En particular, por ejemplo, si se fijan bien, esto es para un n sub g, fíjense, la compuerta de carga, la estática, es 0. ¿Ok? Cuando esto es 0, pasa lo siguiente, pasa que los elementos de matriz, por ejemplo, diagonales en el número en este operador de número, son todas ceros, fíjense. Están todas acá. Aquí está el triángulo por ahí, este triángulo invertido, bueno, mirándose a la derecha, y el cuadrado está todo acá. ¿Ya? Entonces, esto significa, digamos, que no hay conexión, digamos, naturalmente no hay un elemento de matriz diagonal. ¿Ya? Pero fíjense que el elemento de matriz, el 0, 1, es diferente de 0. Es decir, tengo hay un elemento de matriz que me conecta el 0 con el 1. El otro que es diferente de 0 es el 1, 2. Fíjense que está acá abajo. Es el 1, 2, entonces también hay conexión entre el estado 1 y el 2. Y por ejemplo, el 0, 2 es 0 también. Está acá. Ahora, este es un caso particular, porque, digamos, si este parámetro es controlable, por ejemplo, yo lo pongo 0,5, que era el valor que teníamos antes, se fijan que, bueno, no hay sigue habiendo elementos matriz 0,1, 1, 2, el tercero y el 2 está prohibido, ¿se fijan? Pero resulta que estos elementos de matriz, los diagonales, son todos iguales, pero son diferentes de 0, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eventualmente habría que considerarlo ahí. Eso va a depender exclusivamente, digamos, de la elección de esta compuerta de carga. Es interesante. Este análisis no lo he hecho en detalle. ¿Ya? Siempre me he focalizado en este caso, por ejemplo. Es bastante... o sea, esto siempre lo podemos ajustar. ¿Ya? Experimentalmente. O sea, esto significa que en la fuente de voltaje no hay componente DC. Solamente va a haber una componente AC, que es el voltaje oscilatorio que presentamos antes. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, yo también podría haber dicho aquí, supongamos que voy a graficar voy a calcular el elemento matriz, por ejemplo, el 1 con el 1, 3, por ejemplo. Sería o sea, voy a calcular el elemento matriz entre el primer estado excitado y el tercer estado excitado, o bien el cuarto nivel. Y esto lo voy a graficar acá. En vez de esto va a ser el 1, 2 va a ser el 1, 3. Déjenme sacar esto de acá. Este de aquí también. Ah, ya. Entonces creo que tienen acá 1, 2, 1, 3. Creo que tienen 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya. Este, bueno. Fíjense, esto también es 0.
O sea, no hay elemento de matriz entre el primer nivel excitado y el tercer nivel excitado. O sea, lo que veo es que hay vamos a mirar aquí en el iPad. Eventualmente tengo lo siguiente. Vamos a poner aquí, supongamos que por aquí está el tercer nivel. O sea, que si esta compuerta de carga, la estática, es cero, entonces lo que vemos es que hay elemento matriz que conecta de aquí a acá, ¿ya? Hay un elemento matriz que conecta este con este, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta transición está prohibida. Y esta transición de aquí también está prohibida. La 0,3 también está prohibida, de hecho. O tiene un elemento matriz muy, muy pequeño. Y entonces, al menos, digamos, o sea, si yo me focalizo principalmente, el tercer nivel igual está un poco más arriba, ¿ya? Entonces, en general, el Transmon basta con hacer una descripción aquí en los primeros tres niveles de energía. Estos son los niveles de energía relevantes para el Transmon, o sea, el 0, 1, 2. Y en ese esquema, lo que vemos es que hay una especie, digamos, de transición tipo escalera. O sea, el sistema va transitando del 0 al 1, yo puedo ir del 0 al 1, puedo ir del 1 al 2, del 2 al 3 también, ¿ya? También se puede mostrar esto. De hecho, este elemento matriz debería ser diferente de 0. Y entonces, en rigor, lo que tengo acá es que hay muchos de estos elementos de matriz, por ejemplo, en esta sumatoria que tengo acá. Muchos de esos elementos de matriz, por ejemplo, cuando I es igual a J, ese elemento de matriz es 0, por ejemplo. Solamente voy a tener, de hecho, lo voy a poder escribir de esta forma. O sea, el hamiltoniano va a ser mi H sub 0, o digamos esta parte que es diagonal, menos H coseno de omega t más phi. Y entonces esto lo voy a poder escribir en términos de un solo índice, pero aquí voy a poner I, IJ más 1. Y esto me conecta, solamente voy a tener conexión entre estados J más 1, más el hermético conjugado, naturalmente. Voy a poder reescribir mi hamiltoniano de esa forma, si se dan cuenta. ¿Lo ven esto, no? Sí, se entiende. Ya. Osvaldo. Sí, profesor. Ya. Y lo interesante de esto es que la pregunta ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si claro, esto es un sistema multiniveles? Hay muchos niveles de energía involucrados, ¿cierto? En la dinámica de este sistema. Entonces, por ejemplo, lo que podemos controlar en ese driving es esta frecuencia, por ejemplo, la frecuencia del driving y la fase. Y la amplitud, por supuesto, también, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que querríamos hacer, por ejemplo, con un Transmon? Si yo lo quiero utilizar como bit cuántico, eh, el bit cuántico de quantum bits, entonces está definido dentro de esta base, ¿no? Esto, digamos, sería la base computacional.
de Mitral, ¿no? O sea, lo que quisiéramos para hacer computación cuántica con qubits es considerar solamente los dos primeros niveles de energía. ¿Ya? Y la pregunta es, una pregunta natural que tenemos acá es que, bueno, si yo tengo, supongamos que yo pudiera considerar solamente los dos primeros niveles de energía. La pregunta es cómo hago una single qubit rotation, por ejemplo. O, por ejemplo, una compuerta tipo X, por ejemplo. Tal que la compuerta, si yo estoy en 0, esto lo lleva a 1. Si estoy en 1, esto lo lleva a 0, por ejemplo. ¿Cómo hacer una compuerta de ese estilo? O una compuerta tipo I, ¿no? 0 menos I y 0. La compuerta X es 0, 1, 1, 0, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Esa es la pregunta que tenemos. Y entonces, claro, ¿qué se les ocurre? O sea, una pregunta para ustedes. ¿Qué cosa podríamos hacer, por ejemplo? Si yo sé, por ejemplo, que cuando yo enfrío la muestra superconductora, entonces el sistema naturalmente va a ir a su estado fundamental, es decir, va a estar en estado cero. ¿Ya? Esa es como mi inicialización. La pregunta es cómo sacaríamos al sistema desde cero y lo transito a uno. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, aparte de poner este voltaje, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para que haga un matching, digamos, el driving a la transición 0-1? ¿Qué es una de las principales condiciones que tendríamos que poner en ese driving, por ejemplo? Es pregunta abierta. Que la frecuencia vaya como en función al gap de energía que tenemos, ¿no? O sea, esa es la condición de resonancia, por supuesto. Lo que tendríamos que hacer es intentar ajustar esa frecuencia de driving a la transición 0-1, esencialmente. Esa es la condición. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Vamos a hacer un cálculo con un poquito de detalle. ¿Ya? Y el resto se lo voy a dejar a ustedes. Pero si supongamos que quiero hacer, digamos, conducir la transición 0-1, justamente como está mencionando aquí Osvaldo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, si este es el estado 0, este es el estado 1, ¿cierto? Si yo quisiera hacer oscilaciones de Rabi aquí, entonces naturalmente que lo que tendríamos que esperar es que hay una condición de resonancia. O sea, esto es 0,1, que es, utilizando la notación que usamos, esto es omega 1 menos omega 0. ¿Ya? Esa es la condición que tendríamos que imponer sobre la frecuencia. Entonces vamos a suponer esa frecuencia, ¿ya? Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Supongamos que este es mi Hamiltoniano, ¿ya? Entonces voy a reescribir el Hamiltoniano en la representación de interacción. Entonces el Hamiltoniano en la representación de interacción, que es E a la I H0 por T sobre H barra, el H1 E a la menos I H0 por T sobre H barra. Ya, entiéndase que el H0 es toda la parte diagonal. Es decir, cuando ya hemos diagonalizado el Hamiltoniano del trans, ¿no? Mientras que el H1 es todo el término de interacción, o sea, menos H coseno de omega t más phi por la sumatoria
en J de estas frecuencias de Rabi, que dependen del elemento de matriz, transición, J más 1, más hermítico conjugado. ¿Ya? Entonces, si yo hago esa transformación, fíjense que estos son los autoestados del Hamiltoniano, están aquí. ¿Ya? Y entonces, cuando yo hago una transformación a la representación de interacción, me van a empezar a aparecer exponenciales con las frecuencias correspondientes, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Es decir, el H de interacción, por ejemplo, lo voy a escribir así, esto va a ser menos, déjenme escribirlo así, voy a reescribir el coseno de omega t más phi como en términos de exponenciales. ¿Ya? Elevado a i omega t más phi más e a la menos i omega t más phi. Eso sería, digamos, la parte del coseno, y después tengo una sumatoria en J de las frecuencias de Rabi, y entonces aquí voy a tener, los primeros términos es e a la i omega j menos omega j más 1 por t. Me va a sacar el primer término. Esto de acá. Más hermético conjugado. ¿Ya? Esto es diagonal, esto es solo autoestado, entonces me saca inmediatamente diferencias exponenciales con las diferencias de frecuencia entre los elementos de transición, los elementos de matriz correspondientes. ¿Ya? Y entonces, veamos, por ejemplo, cuáles serían los primeros términos de esta. Voy a analizar los primeros términos de esto, ¿ya? Pero además, vamos a tener en cuenta que estoy escogiendo la frecuencia de resonancia, es decir, la frecuencia omega es igual a omega 0,1, ¿ya? Entiéndase qué es esto, ¿ah? Omega 0,1 es omega 1 menos omega 0. Menos h sobre 2 y a la i omega 0,1 por t más phi más e a la menos i omega 0,1 t más phi. Y entonces acá voy a tener varios términos que van a ser, por ejemplo, cuando j igual a 0, ¿ya? Entonces tengo un primer término que es un elemento matriz 0, 1, y aquí entonces tengo e a la i omega 0 menos omega 1, ¿cierto? Omega 0 menos omega 1, o sea, e a la menos i omega 0,1 por t. Lo puedo escribir así, ese primer término, esa primera exponencia. O sea, es e a la omega 0 menos omega 1. Pero entonces, en la notación que estoy utilizando, que es esto de acá, le tengo que poner un signo menos. ¿Ya? Para que el omega 0 me quede positivo y el omega 1 me quede negativo. ¿Se entiende, no? Y esto es 0,1.
Por supuesto que tengo el término que es el hermítico conjugado de esto. Es decir, en teoría esto me queda el 1, 0, e a la i omega 0, 1 por t y el 1, 0. Eso sería los términos que tienen que ver con la transición 0,1. El 0,1 y el hermético conjugado. Ahora, el 0,2 yo sé que es 0, ¿no? Porque estoy escogiendo en eso que es igual a 0 y el 0,2 no hay conexión. Bueno, en general no hay conexión. Pero entonces después tengo que el elemento matriz 1, 2, por ejemplo. El 1, 2, entonces sería e a la menos i omega 1, 2 por t. El proyector 1, 2 más el elemento matriz 2, 1 e a la i omega 1, 2 por t 2, 1, etcétera. En teoría tendríamos que considerar varios términos, digamos, dentro de la sumatoria. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, una consulta, profe. Sí, Aquí tomó que la frecuencia de la fuente omega era exactamente la transición del primero. sí, Ya, vale. exactamente. Eso es, digamos, eso porque lo que me interesa, ¿no? Me interesa intentar hacer oscilación entre 0 y 1 y 1, 0, básicamente. Y entonces, fíjense, si empezamos a multiplicar, ahora, voy a empezar a multiplicar todos estos términos de aquí, este con el resto, y después este con el resto. Tengo menos h barra sobre 2. Tengo omega, capital omega 0,1. Y entonces hay la exponencial aquí con omega 0,1 se elimina, ¿no? Entonces, pero me queda una exponencial e a la i phi acá. 0,1. Después, este término con el... Tengo un término que es capital omega 1, 0, y aquí me quedan sumando la e a la 2 y omega 0,1 por t por e a la i phi 1, 0, ¿no? Tendría ese término. Después, eventualmente voy a tener un término que es más capital omega 1, 2. Entonces aquí tengo e a la i omega 0,1 menos omega 1, 2 por t por e a la i pi 1, 2, etcétera, ¿no? Ya varios términos acá, en general, y los hermíticos conjugados, ¿no? Más los hermíticos conjugados. Déjeme ver acá. Tengo este con ese, y después, eventualmente, déjeme mirar este término adicional. Ya, tengo ese término. O sea, estoy multiplicando, estoy multiplicando este término por este de aquí, el 1, 2, y ahora lo voy a multiplicar por el 2, 1, para que ustedes visualicen lo que va a ocurrir acá, más omega 2, 1, y aquí entonces me aparece e a la i, omega 0, 1, más omega 1, 2, por t, por e a la i phi 2, 1, ¿no? Etcétera. Tendríamos que tomar los herméticos conjugados también correspondientes. Es eso, ¿no?
Ahora, hay una cosa. Recordemos que está el parámetro de alfa, que es la anarmonicidad. Y este parámetro de anarmonicidad, recordemos que era omega 1, 2, es decir, la diferencia de frecuencia entre el 2 y el 1, menos la diferencia de frecuencia entre el 1 y el 0. Menos 0,1. Tengo eso. Y entonces, por ejemplo, aquí, esta exponencial que tengo acá, déjame poner otro color. En esta exponencial que tengo acá, me aparece justamente es el menos alfa. ¿Se dan cuenta? Ahí, menos alfa. Menos alfa. Y entonces, y después, por ejemplo, aquí en el 1,2 yo podría despejar el 1,2 de acá y lo dejo en términos de omega 0,1 más alfa, por ejemplo. Y entonces, déjenme reescribir lo que tengo arriba, para que ustedes vean visualmente esto, de menos h barra sobre 2. Entonces fíjense, tengo un término que es resonante, ¿no? Déjenme escribir el término, aquí tendría que haber escrito un término hermítico conjugado naturalmente con e a la menos y phi, ¿ya? Estos dos términos son resonantes, cuando yo escogí la frecuencia correspondiente, ¿ya? Después tengo el término más omega 1, 0, e a la 2 y omega 0, 1 por t por e a la i phi, 1, 0. Después tengo más un término omega 1, 2, y entonces acá es e a la menos i alfa por t por e a la i phi, 1, 2, más el omega 2, 1. Y entonces esto es e a la i alfa más 2 veces omega 0, 1 por t por e a la i phi. 2, 1, etc. ¿Sí? Mal hermético conjugado, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que vemos de acá? Veo que hay los elementos de matriz 0, 1, 1, 0, es resonante, pero el resto hay un montón de otras transiciones que siempre están involucrando funciones que oscilan con el tiempo. ¿Se dan cuenta? Hay una exponencial acá que oscila con el doble de la frecuencia omega 0,1. Aquí una que oscila con la frecuencia con la anarmonicidad, y aquí hay otra que es peor todavía, que es la anarmonicidad más el doble de omega 0,1. ¿Se dan cuenta? Pero siempre aparece la anarmonicidad en cuestión. Y entonces lo que podemos decir acá es lo siguiente. Si, esto ya lo hemos visto antes, si los elementos de matriz, estos elementos de matriz, son mucho menores que la transición correspondiente y la anarmonicidad del espectro, ¿ya? Si eso fuera el caso, entonces resulta que aquí lo que podemos hacer es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que podemos hacer acá en este caso? Aproximación de onda rotante. Correcto. Rotating wave approximation. Y eso significa echar mal velocidad todas las funciones que oscilan con el tiempo. Entonces, pero me queda un término que es resonante. O sea, el Hamiltoniano de interacción, más o menos, es menos h sobre 2. Y
se fijan que, de hecho, bueno, acuérdense que este objeto depende de qué cosa, depende de, eso es todo acá. Y el NI, el elemento de matriz, esto es o sea, al principio tengo un número que es real, ¿ya? Y el elemento de matriz IJ de n también es real, como veíamos antes. No hay parte imaginaria. Entonces, en realidad, en este caso se satisface esta condición de acá. O sea, es válido esto. Entonces puedo escribir esto así. 0,1 y a la I phi 0,1 más e a la menos I phi 1,0. ¿Se dan cuenta? Tengo que usar, o sea, yo puedo aproximar perfectamente el geometría de interacción de esa forma. ¿Y esto qué es lo que es? Yo puedo controlar la fase, por ejemplo. Yo podría eventualmente controlar esa fase. Si la fase, por ejemplo, fuera pi, o sea, fuera 0, por ejemplo, ¿qué sería eso? Como sigma X, ¿no? Si esto es 0, entonces esto lo puedo aproximar por menos h sobre 2, omega 0,1, sigma x. Este sería un sigma x en la base computacional, ¿no? Y si phi es igual a pi medio, ¿qué tengo acá? Sería la exponencial sería coseno de pi medio que es 0 y después menos i seno de pi medio que es 1, o sea, sería un sigma i. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven, no? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Y entonces, claro, esto lo que quiere decir es que si nosotros fuéramos capaces de ajustar la frecuencia del driving a la transición que quiero, a la transición 0,1, entonces yo eventualmente puedo hacer un control del estado del qubit, que es lo que en la literatura se suele llamar XY control. Esto, por ejemplo, ustedes lo pueden ver déjenme ver dónde tengo esto. Las notas, por aquí tiene que aparecer. ¿Dónde está esto? Superconducting circuits. Acá. Fíjense que aquí, en estos experimentos, aquí aparecen XY. ¿Se dan cuenta? XY, 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 XY. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, XY, esto es una antena, justamente, y esta antena se acopla capacitivamente al transmon. Y esta antena ustedes pueden enviar un voltaje microondas, que es justamente en mi esquema, digamos, del circuito en mi circuito equivalente representaría este acoplo que tengo acá, este dibujo. O sea, yo tengo una antena, a través de una antena que tiene una cierta resistencia y hay un acoplo capacitivo. Yo puedo controlar el estado interno, los dos niveles más bajos de energía del transmut. ¿Ya? Se puede hacer. Pero, esto tiene un pero. Esto se puede hacer, nos gustaría con fidelidad igual a 1, pero lamentablemente eso no se puede hacer porque siempre está el tercer nivel aquí en el juego. Entonces, miren, hay un juego que podemos hacer, que es el siguiente.
se puede hacer la simulación de este Hamiltoniano, por ejemplo. Yo tengo el transmon acá, y tengo este driving. O sea, básicamente podríamos escribir un Hamiltoniano de ese estilo, ¿ya? Entonces, podríamos poner parámetros físicos acá, como los que están allí. Aquí las energías están dadas en términos de la frecuencia, ¿ya? La energía de Josephson se queda a 13 GHz. La energía, bueno, la frecuencia de carga sería 0.19 GHz. Eso nos da una razón de J sobre sub C más o menos 0.68. Se puede estimar la frecuencia relativa, o sea, la armonicidad relativa, y la armonicidad en este experimento son 133 MHz. Y entonces, por ejemplo, se podría hacer una simulación con esos parámetros y, y nos aseguramos, por ejemplo, que esta frecuencia sea mucho menor que la anarmonicidad, por ejemplo. ¿Ya? Y este es el estado inicial, y lo que vamos a graficar es la probabilidad del estado 0, 1, 2. ¿Ya? Lo que vamos a ver en este código que tengo acá. Este código que está aquí, claro. Aquí están fíjense, aquí están los parámetros físicos, la energía de carga, la energía de Josephson, está en términos de frecuencias angulares acá. ¿Ya? El gigahertz no lo puse, naturalmente, no tiene sentido, ¿no? Después, al final del día, le ponemos los gigahertz, seguiremos calcular la energía de forma exacta, pero no hace falta acá. Esta es la frecuencia, fíjense, fíjense, aquí estoy calculando, esto es una simulación del operador de evolución del sistema. Aquí tengo el driving, simplemente, y se escoge el phi adecuado. Aquí el phi es 0, por ejemplo, para hacer una compuerta X. ¿Ya? Y después, bueno, después vamos a discutir un poquito más en detalle esta simulación, ¿no? Este código, pero fíjense aquí voy a graficar, o sea, estoy en el estado 0 y voy a, déjenme hacer esto un poquito más grande, voy a poner un poquito menos de espacio. Digamos 16. Un poquito más grande aquí. Y esto aquí, a ver. Fíjense entonces, este es el resultado de la dinámica del transmon con el hamiltoniano, digamos, a de inicio, desde primeros principios del transmon, con un driving. Solamente ajustando la frecuencia este nu, fíjense, el nu, la frecuencia del driving la estoy ajustando a la diferencia de frecuencia entre el primer estado excitado y el estado fundamental. Que estas cosas las estoy calculando de forma numérica, ¿ya? Con n sub g igual a 0. Entonces yo numéricamente le digo, oiga, póngame la frecuencia de transición igual al 0,1, y esta es la probabilidad del 0, esta es la probabilidad del 1, fíjense. Se ve que hay una oscilación, ¿no? Naturalmente hay una oscilación de radio aquí, que es lo que estamos esperando, pero fíjense que la probabilidad del tercer nivel es diferente de 0. Esto no llega exactamente a 0. Y bueno, en este punto, por ejemplo, acá, tendríamos una oscilación de radio completa aquí. Me voy a verificar este aspecto. Lo tengo que modificar, ¿ah? Hacer una escala mejor.
¿Se fijan? Esta escala es pi, ¿ah? Este 2 tiene que desaparecer. Pero aquí, se fijan que en teoría haría una compuerta, lo que estoy haciendo aquí es pasar del 0 al 1, ¿se dan cuenta? Pero tendríamos que calcular la fidelidad, ¿ya? Eso puede ser un cálculo interesante de fidelidad. Pero se fijan que no llego completamente al estado 1. No llego con probabilidad igual al 100%. Será, qué sé yo, 0,90. Hay que mirar cuánto es este número, por ejemplo. A ver. Está por aquí que es 0. Que 1. Esta es la probabilidad del 1. Pero está 1. Fíjense, al final del proceso, la probabilidad del 1 no es 1, es 0,99331, bla, bla, bla. ¿Se dan cuenta? Y la probabilidad del 2, vamos a mirarla acá, sería es 0, P1, P2, acá. La probabilidad del 2, al final del proceso, la probabilidad es baja, pero no es 0, 0, 0. O sea, es del orden de 10 a la menos 3, 1, 2, 3, 10 a la menos, 5 por 10 a la menos 4, por ejemplo. Bueno, esto, fíjese que ni siquiera aquí no hay disipación, no hay nada, absolutamente nada, solamente el sistema solito, que tiene una anarmonicidad, que el tercer nivel está fuera de resonancia, pero hay una ligera, digamos, anarmonicidad del espectro, y eso hace que esta transición que yo esperaba para hacer una compuerta tipo X, por ejemplo, no sé, digamos, esta en realidad es la fidelidad. Si esto fuera 1, haría una compuerta con el 100% de fidelidad, pero aquí es 0,993. ¿Se dan cuenta? Esto es un problema. Esto es un problema en circuitos superconductores trabajando con Transmit. Y entonces, generalmente lo que hace la gente es hacer técnicas de control cuántico para evitar que la probabilidad se vaya al segundo nivel, o al tercer nivel, básicamente. ¿Ya? Pero per se, el circuito superconductor, solo por el hecho de que el espectro no es completamente, o sea, es anarmónico, pero la anarmonicidad no es tan alta, hace que el tercer nivel se pueblen necesariamente. ¿Se dan cuenta? Lo ven, ¿no? Numéricamente. Voy a poner aquí un poquito más. Profesor. Sí. Entonces que no sea 100% así como que de un 1% de probabilidad o cero en ambos estados, ¿estos se van al tercer estado? ¿Usted dice eso? No, la probabilidad de estar en el tercer nivel es baja, es muy baja, es 0,05, ¿no? Algo así, déjame modificar esto. ¿Dónde está mi alfa? Omega. Lo que estoy diciendo es que la probabilidad de pasar al 1 no es 1 aquí al final, sino que es 0,993. Lo que quiero decir es que lo que me falta de probabilidad, porque la probabilidad tiene que ser igual a 1, ¿no? Lo que me falta de probabilidad está en el estado 2. Aquí está el estado. El estado 2 se puebla. Hay población en el estado 2. Pero la población es súper chica. O sea,
sea, esta población en comparación con esta es despreciable, pero esto hace introducir un error naturalmente en el sistema. Porque yo lo que espero, y lo que yo esperaría es que el 0 pase completamente con 100% de fidelidad al 1. Pero eso no está ocurriendo. O sea, si aquí esto fuera un 1, esa sería una compuerta con 100% de fidelidad. Pero lamentablemente no es 1. Y eso es un error. Eso quiere decir que hay un error que estoy cometiendo en la realización de la compuerta. La compuerta no la hago con fidelidad igual a 1, así solamente. ¿Por qué? Porque hay cierta probabilidad que se va al estado 2. Aunque es chica, pero es lo suficientemente grande para producir este error, por ejemplo. O sea, la compuerta not ya no es perfecta, esencialmente. Eso es lo que quiero decir. Ya, gracias, profesor. El 1 está acá. El 1, el 0, perdón. Necesito el 0. La probabilidad del 0 es, bueno, prácticamente 1. Eso probablemente mejor podríamos por el estado 0 también tiene un poquito de probabilidad acá. Se dan cuenta numéricamente. Eso es lo que provoca, digamos, el tercer nivel, esencialmente. El tercer nivel provoca que haya fuga, digamos, haya fuga de probabilidad desde la base computacional. Y eso no es bueno. No es bueno cuando queremos hacer computación cuántica. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí, Ya. sí. Lo que vamos a hacer es, les voy a dejar como planteado un problema aquí, que intenta reproducir esta curva. ¿Ok? Eso se lo voy a dejar como un ejercicio. Tomen en el apunte del curso, la parte, digamos, de simulación numérica. Esencialmente, de nuevo, es calcularse el operador de evolución, el propagador, utilizando Hamiltonian Transform con un driving. Eso es lo que estoy preguntando esencialmente. ¿Ya? Y chequeen esto, esta curva que estoy mostrando acá. ¿Ok? Bueno, Esto de momento, no sé si les queda alguna duda de lo que discutimos hoy. yo no por el momento. Osvaldo, No por ahora, profe. ya. Ok, entonces esto fue cómo utilizar, digamos, el Transmon como un bit cuántico, pero la salvedad es que hay que controlar la fuga de probabilidad hacia el tercer nivel esencialmente. ¿Ya? Eso de momento, sí, eso de momento. Mañana hacemos clase presencial, ¿ok? Vale. Nos vemos entonces. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos, profe, que esté bien. Chao, chao.